Mano a Mano. El Mano a Mano de hoy con la noticia que sin duda ha marcado la agenda de esta jornada, esta quema de 29 camiones en San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos. Un hecho que no es aislado, que se enmarca dentro de las acciones de violencia que están afectando no solamente a los transportistas, sino también a otras empresas. Para hablar de esto estamos precisamente con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Con todo gusto, Patricia. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Lamentablemente no es el único hecho aislado de violencia, tiene que ver con algo que se viene repitiendo en esta zona del sur del país, aunque en Los Ríos no con la misma frecuencia, aunque sí ha habido un aumento en la violencia. ¿Cuál es el primer análisis que hace respecto a lo que está pasando en esa zona? El primer análisis es de desilusión, angustia, preocupación enorme de lo que está pasando en nuestra región, de que no se logre revertir esta situación y pasamos de 20 camiones quemados a 30 y ya llevamos 200 y tanto, en que si usted analiza la pérdida económica, la pérdida laboral, el daño que se le provoca a un país va mucho más allá de hacer declaraciones que no resuelven el problema en su conjunto. Ya llevamos 10 años con problemas y en constante aumento o crecimiento. Que se salga a los ríos, bueno, si está muy pocos kilómetros más allá en lugar de... Aquí estamos hablando de la zona sur. Entonces, esa incertidumbre que se está desatando cada vez más fuerte, los agricultores llevamos más de 40 o 50 fundos incendiados. Maquinaria agrícola ya se pierde la cuenta. Iglesias van más de 34. Bueno, ¿qué pretendemos? ¿Esperar declarar solamente acto terrorista? Discutimos un mes si era acto terrorista o violentista. Y ahí seguimos. Y este resultado, bueno, ¿qué quiere que le diga? Señor Aristía, provocaron polémica las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abot en torno a, de alguna u otra manera, llamar a la empresa privada también a tomar más medidas de seguridad. Y en ese sentido el fiscal Abot estuvo con nosotros hace algunos momentos y reitera su llamado. Es más, él dice que a esta empresa en particular se le había advertido, se les había dicho que estaban en riesgo y que debían tomar más acciones de resguardo. ¿Cuál es su opinión respecto al llamado del fiscal Abot? Él dice que el empresariado también tiene que colaborar en esta situación. Nosotros, el empresariado, la cantidad de colaboración que hacemos para detener la delincuencia desatada que hay en el sector rural, a lo cual sumado todos estos actos terroristas, bueno, está a la vista de que nosotros tengamos un caso de que es sorprendido una cantidad enorme de camiones que toman la precaución de estar en un lugar visible, a orilla de carretera, y así todos los queman, la audacia que tienen. El fiscal dice, insiste en este caso, que había solamente un guardia que no tenían cámaras. Yo no quiero hablar de que si es así o no, porque conozco la empresa Sotracer y conozco todo su sistema de seguridad que tiene, pero yo no voy a hablar por ellos. No sé cuáles son. Pero cuando usted se encuentra en una acción violenta, vea la rapidez, lo vi en el atentado anterior, cómo entran personas a una velocidad enorme con las antorchas y van prendiendo y prendiendo camiones y arrancando. No quiero defender la empresa ni defender al fiscal, pero no nos vamos en la discusión por ese lado porque no vamos a resolver nada. Vamos a comenzar a discutir y declarar que este es un acto terrorista y ahí vamos a esperar el otro atentado para volver a llegar a un set de televisión y poder explicar la angustia con que al fiscal Abot se lo preguntamos, dijo que este delito era de carácter terrorista y que por eso que se va a aplicar la ley y se va a investigar bajo ese concepto. Sí. ¿Qué más espera usted que haga el Estado en esta materia? Pero ¿por qué este sí y los anteriores no? ¿Se fija? ¿Hasta cuándo seguimos con esta discusión? Entonces, ahora se cargan contra los empresarios. Creo que no fue adecuado, no fue oportuno en un momento de tensión buscar culpables de esa forma cuando sabe perfectamente el fiscal, saben los fiscales regionales, el Ministerio Público en general, todo lo que hacemos para evitar o disminuir. Ojo que no fue solo el fiscal nacional, ¿eh? Sí, pues sí sé Mario Fernández, el ministro del Interior, también coincidió. El ministro del Interior se sumó seguramente para
de alguna manera protegerlo, o, no se puede ir en contra de un fiscal. Y yo tampoco me voy a ir en contra del fiscal por ningún motivo. Ahora el fiscal lo planteaba desde la perspectiva de hacer una suerte de llamado a la ciudadanía para que también pudiesen colaborar y, por ejemplo, la instalación de cámaras podría servir para identificar, para poder avanzar en las investigaciones. Cámaras tenemos en toda la carretera hace años. ¿Alguna ha logrado detectar un acto? Yo he pasado por la carretera a las 2, 3 de la mañana o 4 en convoyes con policía en carros blindados adelante y atrás. Y bueno, no me ha pasado nada, gracias a Dios. Pero uno está expuesto permanentemente a ataques violentos de una velocidad enorme. Es gente preparada. Muchos se dice que incluso son preparados fuera del país. Financiada, no sé de dónde vienen los financiamientos, pero aquí el tema es mucho más complejo que discutir si los empresarios tienen que mejorar o no su sistema de seguridad. ¿Cuál es ese camino que se debiera seguir? ¿Cuál es el elemento en todo este engranaje, en este sistema, que es el que falla, a juicio suyo? Yo diría que es un conjunto. Es un gobierno que tiene que tener la responsabilidad real del tema. No nos olvidemos de administraciones anteriores, donde también se viene produciendo. Sí, por supuesto. Y no nos olvidemos en otros actos que han habido de violencia o terroristas, ni siquiera van los ministros. Bueno, yo estoy formado de que donde tengo un problema, en horas o menos de horas estoy en el sitio del suceso. Y vamos tomando... ¿Ah? ¿Está el subsecretario del Interior? Sí, hoy día a las 5 de la tarde llegó porque ya, menos mal llegó, ¿cierto? Así que no tengo nada por eso. Así que hay una falta de compromiso, de voluntad. Pero la cosa es ir y tomar decisiones. Lo que pasa es que no se toman las decisiones. Si vamos a ir para la foto no nos sirve. Entonces, ¿qué decisiones hay que tomar? Yo no soy ningún experto en seguridad ni en policía, pero siempre he recogido la crítica que una de las fallas importantes es inteligencia. Conocía en todo el mundo inteligencia, ir adelante de los hechos. Ya le dije, 15 personas entraron en el incendio anterior de los camiones, no hay ni uno detenido. 200 camiones quemados, 210, ¿hay un solo detenido? No. Pero en este caso puntual, ¿cómo se podría haber prevenido algo así? En este y en el otro caso, estoy pensando, un lugar que es una zona conflictiva, donde hay varios camiones juntos, sí, podía presumir que a lo mejor podía ocurrir algo de este tipo. ¿Cuál habría sido, a su juicio, el modo de prevenir algo así? A ver, si estamos en una situación como la que estamos viviendo, a lo mejor hay que habilitar recintos cerrados y armados para poder guardar la herramienta de trabajo que son los camiones y cargados con carga de valor muchas veces. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso si no podemos llegar como país a tener que tener los camiones protegidos? O hay fondos que tienen zanjas como los medievales para poder evitar el... Pero sí, hay que ir a conocerlo. O yo estuve en Pidima y tuve que entrar en un carro blindado porque sonaban las balas, en fin. Hay una serie de aspectos que le puedo contar que ya no es esta quema de camiones. Viene desde muy atrás de un grupo violentista y con un detalle importante, la gran mayoría de los mapuches son pacíficos, la gran mayoría. Hay un grupo que unos dicen que son 100, que son 200 o 400. Para lo que estamos hablando da lo mismo. Pero no son la cantidad de mapuches que viven trabajando honestamente en sus actividades de todo tipo. Ricardo, derechamente, ¿usted cree que una solución para el sur, ya no estamos hablando solamente de la Araucanía, para el sur, sería decretar un estado excepcional? Podría ser una solución siempre y cuando el estado excepcional permita terminar con esto. Pero si vamos me refiero a que derechamente eso permita que haya un despliegue de Fuerzas Armadas en la zona, en el territorio. Yo no sé si las Fuerzas Armadas van a solucionar el problema. No me queda claro. Yo creo que más deberíamos reforzar algo que ya se los dije. El sistema de información, de inteligencia. Hay muchas cosas que se saben en Temuco. De protección de los fiscales, que son amenazados muchas veces. Basta con que usted vea el tribunal y la protección que tiene el juicio que se está siguiendo por el caso Luxinger. ¿Lo encuentra razonable? Entonces,
Entonces usted más bien ve que la falla en cómo se está enfrentando esta situación, más de un tema de seguridad de orden público en terreno, es un tema de inteligencia, es un tema investigativo. Por lo tanto, sus dardos apuntan a la Fiscalía y a las policías. ¿Y a la normativa? La policía está sobrepasada. Además que la policía tiene otro problema. La policía usa balines de goma y los terroristas o asaltantes usan balas de fusil. Entonces, yo no le digo que la policía tenga que usar de goma, perdón, de fusil, pero no podemos llegar a eso, hay que solucionar los problemas antes. Sí. Volvamos al tema del llamado que hace el fiscal Abbott y al que se suma el ministro Fernández. Lo quiero llevar de nuevo a ese tema porque, a ver, hace algunos años atrás, el mismo subsecretario Lewy, atendiendo a la reiterada e interminable cantidad de asaltos a cajeros automáticos. ¿Se acuerda usted? ¿A quién? A cajeros automáticos, sí, perfecto. a los bancos. Sí. Entonces Lewy en ese momento dijo, desde ahora en adelante pedimos más esfuerzos de la banca para que modernice e incremente la seguridad en estas cuestiones. Porque si sigue así, van a seguir. Así que cajero robado, cajero multado. Fue una lluvia de críticas. ¿No es un poco lo mismo ahora? Porque ahí la banca sí hizo esfuerzos, ¿sí?, y mejoró su tema, fue bien autocrítica y bajaron, ¡pum!, ¿sí?, un montón los robos. Lo comparto plenamente eso. Y lo comparto porque lo he vivido en otros países. Otros países hace 20 años atrás tienen los sistemas de protección para los cajeros automáticos. Aquí no se puso nunca. ¿Por qué? No, desconozco, pero bueno. Ahora por eso lo traigo como ejemplo y cómo eso también se podría aplicar a esta Pero ¿cómo va a llevar situación? eso a camiones que viajan por el país completo de Arica a Magallanes en que tenga que tener qué sistema blindado? ¿Saca algo con poner a los choferes en una cabina blindada? Si a los choferes no los atacan ni los matan. Los bajan y le prenden fuego al camión. Por lo tanto, es otro el procedimiento y no lo va a solucionar con alguna idea relacionada o asociada a los cajeros automáticos. Es completamente distinto. No, es un poco a la preocupación de la empresa. O sea, por ejemplo, en este caso, Abbott insiste en que se le advirtió a esta empresa Sotracer que mejorara su seguridad en ese aparcadero y no lo habría hecho. Solamente un guardia sin cámaras, con una cantidad enorme de camiones, volvemos a las cámaras. Con un depósito de benzina y también, de combustible, diésel en este caso. Bueno, desconozco el caso en sí, tendría que estar ahí para poder opinar con mayor fuerza. Pero los camiones, usted recorre todos los caminos, en cualquier parte hay camiones estacionados, incluso en los caminos al lado afuera, porque no los pueden tener en sus casas. Está la cantidad de camiones que hay, bueno, y buscan estos lugares más centralizados, que en vez de un guardia podrían haber 2 o 3, pero no lo habrían solucionado el problema porque haya 2, 3 o 5. ¿Hay alguna instancia en estas zonas de coordinación entre empresas, el Estado, en general con las autoridades, para ir definiendo protocolos de seguridad? Porque, claro, en una empresa a lo mejor no son expertos en si hay que poner o no cámaras de seguridad. ¿Un trabajo conjunto para ir analizando esto? Yo no tengo conocimiento de eso. Así que yo recojo conocimiento de los agricultores, de cómo se protegen. Ya en empresas más industriales lo desconozco, de qué manera protegen o cuidan sus equipos de trabajo. Sí, usted mencionaba el tema de la inteligencia y ahí me surgió una duda. ¿Tiene que ver también con cambios en la normativa? Por ejemplo, que se consideren los agentes encubiertos, cambiar la jurisdicción donde se realizan los juicios, que bueno, son uno de los usted le dio un punto importante, el cambio de jurisprudencia. Con todo lo que hemos vivido y lo que hemos conocido de esto, es clave el cambio de jurisprudencia. De tal manera de que los jueces tengan cierta tranquilidad de conciencia. No que le digan a un juez a la salida, oye, yo sé dónde están tus niños, en qué escuela están. Con eso lo liquida para cualquier persona, a cualquiera de los que estamos aquí. Para que sea entendible para todos, es que esos casos que ocurren en el sur se atiendan en un tribunal, por ejemplo, acá en Santiago, o en otro lugar para que no exista ese tipo de presiones. Perfecto. ¿Eso es voluntad o se requiere cambio a la norma? Posiblemente se requiere cambio de tipo legal, pero no creo que nadie se oponga a una propuesta de eso. Lo que pasa es que hay que tener la capacidad para hacerlo, y eso desgraciadamente no está. Es uno de los tantos temas que se puede hacer para ir disminuyendo esta acción vandálica, terrorista, que tiene amedrentada a la población completa,
que ya los agricultores tienen que irse a vivir a la ciudad, tienen que dejar sus campos abandonados, o la familia en otra parte. Así estamos viviendo. O carabineros, usted sabe la cantidad de carabineros que están desplegados por las propiedades agrícolas, por refuerzo policial, y también ellos viven preocupados, porque saben perfectamente que por el hecho que estén 2 o 3 carabineros no necesariamente están libres de un ataque. Este es un fenómeno que se debe abordar desde esta perspectiva de la seguridad, de los cambios en la normativa, de mejorar en tema de inteligencia, o también falta una mirada respecto a cómo se está abordando políticamente. Hay una reivindicación también detrás, por lo menos de lo que plantean estos grupos. Ahí no puedo pasar a otro tema que es súper importante. Yo creo también que todo lo que no se hizo en algún periodo, no quiero fijar años porque esto viene de muy atrás, de todo lo que es entrega de tierras, entrega de merced de títulos que quedaron pendientes, una serie de aspectos, bueno, fueron apareciendo gente más exacerbada, más de políticas terroristas, digamos, y gente pacífica. La mayoría son pacíficos, pero no se dieron los apoyos o no se han dado, y todavía es tiempo de corregir muchos aspectos en ese sentido, de poderle dar medios de trabajo de tal manera de que sus tierras puedan ser productivas y comenzar a sembrarlas. ¿Qué le parece la intervención de la presidenta Bachelet con respecto a esto? Porque ella también señaló que no van a tolerar acción de grupos minoritarios. Bueno, sí, eso lo hemos oído mucho tiempo. Así que no me llama la atención, una respuesta correcta, pero la podríamos revisar en la historia para atrás y ha sido... ¿No ha habido voluntad de la presidenta Bachelet de enfrentar esto? No ha habido, porque si no vamos a tolerar, pero finalmente los problemas siguen. Entonces, ¿dónde está la tolerancia o no tolerancia? Sí, me quedé pensando en el tema que estábamos recién analizando. ¿Usted percibe que todavía no se ha abordado de la manera más adecuada políticamente este conflicto, que todavía hay una deuda pendiente con el pueblo mapuche? Sí la hay, no de la magnitud de lo que estamos hablando. A mí me tocó ser director nacional de INDAP y conocí mucho más lo que es la Araucanía y la pobreza brutal que hay en algunas partes que molesta a cualquiera. Bueno, y ahí uno ve los errores que hemos cometido en 50 años, 100 años para atrás, lo que sea. Y creo que también tenemos que buscar la forma de avanzar y resolver. Y no meternos solamente en una mesa de trabajo que formó la presidenta Bachelet, donde se hizo un trabajo dirigido por el obispo Vargas, muy bueno, pero ese informe habla sobre 60 o 70 medidas, pero no habla sobre la parte clave, que es cuáles no hubo acuerdo. Y es ahí donde tenemos que trabajar. ¿De qué nos sirve entregar un documento con puros acuerdos, entre comillas? Ricardo, ¿no? Ya se nos va el tiempo, pero solo una pregunta en términos generales. ¿Qué culpa tienen ustedes, los agricultores? ¿Qué deuda tienen ustedes, los agricultores, con lo que ha sucedido con la etnia mapuche? No, ninguna. Aquí hubo colonos que colonizaron las tierras hace 100 o 120 años atrás, dependiendo los lugares, las trabajaron, generaron empleo, generaron riqueza, desarrollo, y hoy día hay grupos minoritarios que pretenden rescatar esta tierra por la vía violenta. ¿Qué le dice a ustedes a aquellos que todavía sienten que aquí hubo usurpación de territorios ancestrales? Es que es muy fácil decir que hubo usurpación. Bueno, no, si es por eso aquí hubo una guerra, ¿cierto? Y en la guerra, bueno, pongámonos en el contexto de la época, 150 años atrás, ¿cierto? Que las cosas se resolvían de otra forma. Y bueno, y ahí se establecieron las mercedes, que se llaman, que son los títulos donde se reconocen las tierras de los indígenas o mapuche en este caso, y se fue estableciendo los títulos de propiedad ordenadamente. Conflictos siempre van a haber, y basta a veces un conflicto para de esto magnificarlo y que sea la causal de todo lo que estaba pasando. Pero se puede hablar, perdón, de una guerra cuando veíamos que un sector era muchísimo más poderoso que quienes vivían en esos
territorio? Lo digo porque lo que se plantea históricamente es que hubo una pacificación violentísima. Es que depende de los libros que lea. En los libros que lea va a entender que la pacificación de la Araucanía. Y si lees otro libro de otro escritor, dice que hubo una guerra, ¿cierto? Y si nos vamos a enfrascar en cuál de los dos fue, bueno, vamos a volver a foja cero, ¿cierto? ¿El proceso no fue injusto o no? Se lo pregunto porque en los hechos la política en los últimos años ha sido reintegrar territorios, una política de Estado. Al reintegrar y devolver territorios no se está asumiendo que se fue injusto y que se quitó territorio ancestral. Depende de quién lo interprete. Para mí no fueron injustos, para otros sí fueron injustos. Bueno, tenemos que ver manera de resolverlo. De ahí que se hizo la ley indígena, y la ley indígena establece un procedimiento que al final del día jugaba en contra de los indígenas. Según mi criterio, de la gran mayoría, yo me voy a hablar con los mapuches, a conversar con el Parlamento mapuche, donde la ley indígena no les permite ser propietarios de la tierra. Usted comprende que cualquier persona hoy día con el nivel de educación que tienen y de cultura sí quieren ser dueños de la tierra. Es lógico, es algo del ser humano, ¿cierto? Entonces, pero no lo pueden hacer porque la ley no se los permite. Entonces se entregan estas tierras que de hecho prácticamente son del Estado, porque por mucho que digamos que son de las comunidades, pero cuando no las puede vender, no puede ir a solicitar un crédito bancario, no tiene RUT, no tiene títulos de dominio, bueno, no es propietario de la tierra. Una última pregunta antes de terminar. ¿Qué opinión tiene sobre las empresas forestales? Lo digo porque leía por ahí que para algunos es considerado como el enemigo común para agricultores y mapuches, en el caso de mapuches por el tema de los terrenos, pero también para los agricultores por la escasez hídrica que generan ese tipo de plantaciones. ¿Hay un conflicto no resuelto ahí con las empresas forestales? No, para nada. El proyecto o la industria forestal ha sido un éxito para el país. Y un éxito en generación de riqueza. Hay más de 2,5 millones de hectáreas. Y todo este argumento... Yo estaba en la propia Mariquina conversando con comunidades mapuches respecto a que los sectores forestales le quitan el agua. No es tan así. Hay argumentos técnicos que hacen ver que los sectores forestales solamente han desarrollado y aprovechado el agua que si no se va al mar. Entonces, hoy día, ¿cuántos millones de litros se están yendo al mar con el temporal que hay? Es parte de los procesos agrícolas propiamente tales. Hay años más secos que, bueno, se ataca y que el sector forestal consume agua, y es cierto que consume más agua, pero también genera empleo, genera actividad económica. La cantidad de camiones dedicados, bueno, estos 30 camiones eran dedicados al sector forestal. Por lo tanto, no se puede decir livianamente que el sector forestal es uno de los conflictos. Por eso le pregunto si es que hay un tema pendiente, por ejemplo, sobre regular ese tipo de situaciones. Para mi gusto no. Y las empresas forestales lo manejan muy bien en general, llegan a acuerdos con las comunidades, les arreglan los caminos, hay una serie de acuerdos privados que ni siquiera el gobierno lo sabe. Y las cosas funcionan. O si no, también tendríamos conflictos en esa área. Ricardo Aristía, muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Muy bien, gracias a ustedes también, Gonzalo y Patricia. Mano a mano.